Listo. Entonces, la vez anterior, el martes, estábamos hablando de espacios vectoriales abstractos. Simplemente porque quería hablar de una cosa que nos va a servir ahora para definir el producto o punto. ¿Ok? Entonces, primero que nada, o sea, vamos a volver al mundo geométrico. Vamos a abrir GeoGebra 3D. ¿Sí está grabando? Sí, sí está grabando. Ok, entonces, recordemos, más o menos. Vamos a pensarlo primero del punto de vista geométrico. No vamos a olvidarnos de ay, ¿cómo te subo? Ahí está. Listo. Olvidarnos de lo que supuestamente sabemos acerca de ortogonalidad. Entonces vamos a tomar esta recta. Entonces, a esta recta, no sé, yo puedo tomar un punto que esté fuera de ella. Digamos el punto que esté aquí así. Y vamos a ponerlo, vamos a subirlo por acá. Entonces tenemos aquí el punto C, que está fuera de la recta que contiene A y B. Entonces, digamos que yo trazo este vector que va de A hasta C. Entonces, como pueden ver, el punto C, si yo lo veo desde arriba, si le pongo una lámpara, si yo le enciendo y lo pongo así, el vector que va de A a C, o sea, el punto inicial al punto final, va a dejar una huella sobre la recta. Bueno, en este caso no lo puedo poner directamente, pero ahí, si lo veo por aquí, más o menos, la huella va a estar en este lugar. ¿Ok? Bueno, a lo que quiero llegar básicamente es que este punto, este vector no es perpendicular, digamos, con el vector que está acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí tiene una huella sobre este conjunto, o el generado, digámosle, del vector AB. Tiene una huella, tiene un punto, no lo puedo ver por aquí, pero si lo veo por abajo, voy a ver la huella está por ahí. ¿Ok? Sin embargo, yo puedo empezar a mover este punto así. Si lo muevo, vean que la huella, que sería la que está, no, perdón, la que estoy moviendo, ven, en este caso cae sobre B y se va, bueno, se va haciendo para un lado, va a ser más grande o más pequeño. Y se va haciendo más pequeña hasta que aquí parece que, no, más acá creo que es. Parece que cae encima de A. No sé exactamente, podemos ver aquí las coordenadas, pero la idea que queremos llegar es decir que es la que queremos sacar primero. La idea es la perpendicularidad. Queremos ver si dos vectores son perpendiculares. Claro, hay una fórmula muy chistosa que nos han enseñado, pero la pregunta es ¿por qué funciona? ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a tratar de justificar ahora. Vamos a tratar de justificar la fórmula que si me da 0 es perpendicular. ¿Ok? Entonces, claro, yo podría buscar quiénes son todos los vectores A y B perdón, los vectores que son perpendiculares a esta recta, o decir, ¿sabes qué? Los vectores que son perpendiculares al vector AB. Y bueno, alguien que ya sepa, pues bueno, va a saber que hay muchos vectores. Por ejemplo, este C no es, así que voy a cambiar un poco esto. Vamos a poner números más bonitos. Vamos a poner vamos a ponerlo en
Vamos a centrarlo en 0, 0. Y vamos a ponerle 3, 4, 5. Y ahora C lo voy a poner en menos 1, 1, 2, no. No sé. Pongámosle 2, no. 2, 3, 4, 12 y 18. 6, 3, menos 6. Ajá, ya. Ahora, estos dos vectores, el AB hasta el AC, son perpendiculares. O sea, lo vemos que forma un ángulo recto desde aquí. Claro, si yo me empiezo a mover por los lados, ya no voy a notar el ángulo recto a menos que yo me ponga justo así, que de tal forma que los veo como en un plano, y en un plano yo ya sé, bueno, ahí puedo medir 90 grados. Pero ahora yo podremos ver, por ejemplo, no solo este de aquí, no solo hay uno aquí, porque claro, cualquier punto que esté en esta recta, en la recta AC, va a ser un punto que esté perpendicular. O sea, básicamente he trazado la perpendicular al segmento AB, pero a la recta AB que pasa por A. Y yo llamé aquí este punto C. Pero no es el único. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar un punto fuera de esa recta que también es perpendicular. Y no sé, podría ser el punto, llamemos el punto D, que sea igual. Ahora tengo que buscar uno que esté fuera de aquí. Bueno, podría ser trampa. 3 por 5, 15. Y menos 6 con 4, no, 6 por 4, 24, 15. 15 más 24. 6 menos 6 por 5, 30 menos 30. Menos con menos, más y con otro menos, menos 6 con 3, 18. Y por último, 6 por 4, 24, menos 3 por 3, 9. El punto D. ¿El punto D? ¿Dónde está el punto D? Aquí está el punto D. Y ahora yo voy a trazar la recta que pasa por A y D. Y miren que, no. Y miren que esta otra recta, la AD, también es perpendicular a la recta AC. Y ahora, lo que yo quiero ver, vamos a tomar un plano que pasa por estos puntos, por A, D y C. ¿Qué pasó? Aquí se puso así. Ahí está. Entonces, la recta AB, no quiero moverte, ahí está. La recta AB, que es la que empezamos, a ver quiénes son perpendiculares a esa recta, en el punto A, pues tenemos la recta C y la recta D. ¿Por qué es la recta? No sé, está. Bueno, ahí está, ahí continúa el punto D. Bueno, la idea es que, ¿cuál es la idea?
La idea es tratar de buscar el sentido de una fórmula. Vamos a buscar una fórmula que nos diga, ¿sabes qué? Los vectores son perpendiculares. Si no son y si son perpendiculares, que diga 0. Si no son perpendiculares, no importa lo que diga. Ok. ¿Y por qué? Porque de esta manera vamos a poder abstraer el concepto de perpendicularidad y llegar a perpendicularidad o la ortogonalidad que se define en espacios abstractos. O quizás en R a la N. En R a la N, bueno, o sea, nosotros sabemos en R2 y R3 qué es perpendicularidad. Pero, ¿qué es perpendicularidad en espacios R4, R5, R7, R50? Ok, entonces, para empezar, vamos a considerar una cosa que está comentado en el segundo documento que les pasé el día de ayer, acerca del conjunto de las transformaciones lineales de B a W. Se escribe así, L de B a W es el conjunto de todas las funciones T de B a W, tales que T es transformación lineal. Entonces, nuestro objetivo, queremos una función que funcione, una función, ¿ok? Que vaya de Rn, por ejemplo, a Rn y Rn, y me dé un número real, y que me diga, ¿sabes qué? Si esto es igual a 0, si U es perpendicular a B. Y no sé qué me va a decir, pero va a decir algo también si no, caso contrario. Caso contrario, va a ser algo distinto de 0. Este es el objetivo, llegar a este objeto. Y este objeto tiene algunas propiedades. Ok. Ahora ya voy a dibujar aquí, olvidarme de dibujar un rato que me estreso después. Entonces, tiene algunas propiedades. Por ejemplo, si yo fijo un U, ¿verdad? Y tengo aquí B1, digamos. Y tengo también B2. Dense cuenta que en el dibujo que yo he hecho, B1 y B2 no son perpendiculares. O sea, si yo traslado B2 acá, B2 no es perpendicular tampoco con U. Y la suma de ambos no es perpendicular tampoco. Entonces, en este caso, U con B1 más B2 es distinto de 0. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo aquí U, tengo aquí B1 y tengo acá B2, de tal manera que la suma ahora me da una cosa que sí sea perpendicular? Entonces, U con B1 más B2, eso sí me da 0. Entonces, la forma en la que esta función transforme, ¿ok? Básicamente tiene que considerar la suma, ¿ok? La suma de estas cosas me tiene que dar 0. O bueno, al momento de realizar esto, yo quiero que si yo hago esto, si yo hago eso, le voy a pedir a la función que sea lo mismo que hacer esto. Y entonces los números que me den aquí tienen que ser de tal forma que al aplicarlo junto me dé 0. ¿Ok? Básicamente lo que yo le voy a pedir a esta función es que sea lineal con respecto a este lado. ¿Ok? Es decir, que si yo sumo dos cosas y la suma no es perpendicular, entonces esto tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Y si yo sumo dos cosas que sean perpendiculares, por ejemplo,
Yo tengo un plano aquí y tengo a U saliendo por acá, perpendicular al plano. Si yo sumo dos cosas, B1, B2, que son perpendiculares a U, entonces esto tiene que mantenerse cero. O sea, por separado suman cero y al juntarlos tiene que seguir siendo cero. Claro, ellos no son perpendiculares, B1 y B2 no son perpendiculares en este ejemplo, pero los que sí son perpendiculares es con U. Son perpendiculares con U. Ok. Y bueno, con respecto a escalares también, pues si yo multiplico un B, aquí tengo, si yo multiplico a B por un alfa, que es lo que estábamos viendo hace un momento, que yo trasladaba, o sea, veía el lugar geométrico definido del vector, veía el span, veía el conjunto generado, veía la recta que tiene ese vector, cualquier punto, cualquier punto de la recta, excepto el cero, excepto el punto donde se cruzan, cualquier punto de la recta tampoco es perpendicular, si es que no son perpendiculares. Entonces, es distinto de cero si alfa es distinto de cero, en este caso. En cambio, si yo tengo ahora un B que sí es perpendicular, U por B es igual a cero, entonces U por alfa de B también tiene que ser cero en cualquier caso, en cualquier alfa. Entonces, yo no importa, porque o sea, si alfa es cualquier cosa, como U por B es cero, entonces en este caso se da esta igualdad. ¿Ok? Entonces, alfa U por B, como es cero, va a ser igual a alfa por, perdón, alfa, como esto es cero, ¿ok? Y esto también es cero, entonces son iguales. A ver, lo que estoy tratando de ver, o sea, estoy tratando de justificar la linealidad de esta cosa, ¿ok? Cuando el producto, cuando son perpendiculares, da cero. Y cuando no son perpendiculares, no importa en realidad, no importa cuánto dé, no importa cuánto dé, lo importante es que sea algo distinto de cero. ¿Ok? Si es que alfa no es cero. Si alfa no es cero, yo quiero que sea distinto de cero. Y como ven, aquí, esto es distinto de cero. Es distinto de cero, ¿por qué? Porque no es perpendicular. Entonces, las únicas restricciones que yo le tengo que pedir es que, bueno, que se mantenga por escalar, ¿verdad? Y aquí, como es distinto de cero, me va a dar algo distinto de cero. Se mantenga por escalares y por la suma, el número que me dé, yo quiero que sean opuestos, básicamente, que sean opuestos, que más o menos, si tú te das cuenta, por aquí, esto tiene una dirección, o sea, está en la misma dirección que U, y este B2 está en la dirección contraria, o sea, está en otro lado. Entonces, quiero que el número se comporte de tal manera que, que considere para dónde está apuntando, para dónde están apuntando. Si apuntan al mismo lado es positivo, si apuntan al lado distinto es negativo. Y claro, cuando es perpendicular va a dar cero. Ok, entonces, la forma en la que vamos a trabajar con, digamos, este P de U. Esta función, P no es proyección, le voy a poner de perpendicular. O podríamos ponerle el simbolito perpendicular con respecto a U. Es una función, ¿ok? Va a ser una función que tome un vector en R en la N, claro, U es un elemento de R en la N también, y me va a devolver un número. Y yo quiero que me diga que sea cero, cero si son perpendiculares. Y que me dé algo diferente de cero si no. Y básicamente que sea mayor que cero si tienen el mismo,
digamos, ¿cuál es la palabra? Misma dirección. O misma dirección, mismo sentido. Pongámosle mismo sentido. Y pongámosle que sea menor que 0 con sentido distinto. Sentido contrario. Entonces, para empezar a analizarla, esta función, vamos a definirla para un elemento de la base canónica. ¿Ok? Es decir, vamos a considerar, por ejemplo, si tenemos un eje, unos ejes, tenemos aquí el EJ, E sub J, y quiero ver si es perpendicular con este B. Y bueno, como no es perpendicular, B no es perpendicular, esto no me da 0. Y de hecho está en la misma dirección, entonces va a dar positivo. Bueno, pero si lo veo por acá, ahora este B con EJ tampoco son perpendiculares, pero tienen sentidos contrarios, entonces da 0. Pero ahora, si yo lo veo aquí, con este B, que en este caso es otro elemento de la base, ese man sí es perpendicular. Y de hecho este de aquí también es perpendicular. Ok, pero esos son los ejemplos fáciles. Ah, bueno, pero si yo considero ahora a este punto de aquí, la suma de estas cosas, o de hecho, todo el plano que contiene estos dos, todos ellos son perpendiculares a EJ. Entonces, realmente, lo que me debería preocupar es saber, bueno, si yo fijo un elemento J de la base, de R a la N, y yo quiero ver si es perpendicular con un vector, pues lo primero que voy a ver es qué pasa con los elementos de la base. Entonces, entonces yo voy a decir que, bueno, básicamente, o sea, si yo tengo E1, E2, E3, yo sé que ellos son perpendiculares. Entonces yo les voy a exigir que sean perpendiculares con mi construcción. Les voy a decir, ¿sabes qué? Esto por definición, que sea el delta de IJ. Si no recuerdan bien, esto es 1 si I es igual a J y 0 si son distintos. ¿Es necesario el 1? No, en realidad yo le puedo poner el número que yo quiera, pero por preferencia vamos a ponerle que sea 1. Yo le podría en realidad poner cualquier cosa, pero o cualquier cosa no nula, ¿no? Pero vamos a dejarlo en 1. 1 si I es igual a J, es decir, cuando estoy hablando del mismo vector, el mismo vector de la base me va a dar 1. Y si estoy hablando de uno distinto, son perpendiculares. Entonces, no va a dar 0. Si son perpendiculares, da 0 allá. Entonces, esta función, entonces, como yo sé que cualquier vector, yo lo puedo expresar como una combinación de los elementos de la base. Llamemos, no sé, pongámosle que las coordenadas son alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n. Entonces, lo único que le va a interesar a EJ, lo único que le interesa a EJ es la coordenada J de este vector. Porque bueno, este es alfa 1, alfa 1, E1, más alfa 2, E2, y así hasta alfa n, En. Entonces, como yo le he pedido, o sea, yo he tratado de justificar que le he pedido a esta función que sea lineal, entonces esto va a ser alfa 1, EJ con EI, y así hasta alfa n, EJ con E sub n. Y esto me va a dar básicamente alfa j. Entonces, al analizar si es perpendicular un vector cualquiera con un elemento de la base, tengo que ver si es perpendicular. Entonces solamente reviso la coordenada j. Si reviso la coordenada j, entonces me va a decir es perpendicular o no. Chéverísimo. Pero esto es solo para un elemento j, de la base.
Entonces, ¿cómo veo en general si un vector U es perpendicular a un vector B? ¿Cómo reviso eso? Entonces, lo que voy a hacer ahora es tomar, bueno, sabes que si yo tengo un vector U, yo lo puedo descomponer como, pongámosle beta 1, o sea, mejor vamos a ponerle U1, U1, un escalar. De hecho, no me gusta, pero pongámosle notación de vectores para no confundir vectores y escalares. Entonces, U1 con E1 más U2 con E2. Y esto es U sub n sub n. Entonces, el vector lo puedo expresar así, como una combinación lineal de los elementos de la base canónica. Y ahora esto, lo que voy a hacer para saber si un vector es perpendicular, un vector U es perpendicular a otro, lo que voy a hacer es considerar esto de aquí. Y ahora, yo traté de justificar que la función tiene que ser lineal con respecto a la suma y con respecto al producto. O sea, bueno, si lo veo por un lado, por el otro también es fácil de ver que sea lineal. O sea, que le queremos pedir que sea lineal. Entonces, básicamente lo que va a pasar aquí es U1 perpendicular a E1 más U2 si es perpendicular a E2 y así U sub n perpendicular con U sub n. Entonces, la función es la combinación lineal de estas funciones de acá. ¿Ok? O sea, lo que he hecho es suponiendo, o sea, justificando la linealidad de esto, yo puedo ver si es perpendicular aplicándole esta cosa de acá. Ya, pero ahora, si yo puedo expresar un vector como B1, E1 más B2, E2 hasta Bn E sub n. Entonces, lo que estoy haciendo, si yo quiero ver, vamos a definir esto, lo definimos como la perpendicularidad de U, la función que ve si es perpendicular U con B, esto va a ser 1 E1 más UNEN con B. Pero esto va a ser 1 perpendicular E1 con B, con el vector B, hasta ver si es perpendicular UN veces perpendicular EN con BN. Pero esto ya sabemos que nos va a dar la coordenada B, la coordenada de B de cada uno. Entonces esto nos va a dar U1 por B1 hasta llegar a UN por B sub n, es decir, la suma de los componentes. Y veamos, o sea, y ya hemos llegado a la fórmula conocida, ¿no? Para ver si son perpendiculares. Y bueno, dense cuenta que aquí yo, como les dije, puede haber puesto cualquier cosa. Entonces, si yo le ponía 2, 3, 5, 7, lo que sea, entonces aquí tendría un múltiplo de estas cosas. Pero bueno, entonces esto de aquí, llegué a esta fórmula y vemos si está bien definida. Entonces, vamos acá. Tenemos aquí una función lineal, una transformación lineal que va de Rn a R. Y yo solamente me preocupé por los elementos de la base, ¿verdad? Ah, ya, pero yo sé que si yo tengo un conjunto, bueno, tengo una base, yo voy a encontrar una única transformación lineal que cumpla esto, Existe una única transformación lineal que cumple esto. Entonces esta función está bien definida. Y más acá, bueno, como esta función es la combinación de todas estas funciones, entonces esto también está bien definido porque la combinación, la forma de expresar a U con respecto a los elementos de la base es única. Entonces esto también está bien definido. Entonces, si nos preocupábamos de saber si esto está bien definido, pues sí está bien definido.
y ya está. Entonces, para saber si dos vectores son perpendiculares, pues calculo esta cosa. Calculo esta cosa y si me da 0, entonces son perpendiculares.